¿Le conviene realmente, o sea, a raíz de esas palabras de Rocío Monasterio, comparando a Ayuso con Casado, luego ya veremos lo incoherente que suena eso, ¿le conviene, Fernán, realmente a Vox ir tan al cuerpo a cuerpo con Ayuso? Lo digo más que nada porque, a ver, sé que Monasterio se aferra al hecho de que ella supo aguantar bien, amortiguar bien el efecto Ayuso, porque al fin y al cabo Vox tuvo una subida de votos a pesar del fenómeno Ayuso. Pero no sé, Fernán, si eso es suficiente para poder sacar tanto pecho frente a la política de derecha más de moda a nivel, o en mejor momento a nivel nacional, diría yo, ¿no? ¿Qué tal, Samuel? Encantado de participar en este pequeño debate. Yo diría que es la baza que juega Rocío Monasterio, que por un lado pues no puede pactar a su derecha porque no hay nadie, entonces le interesa un poco confrontar de esa forma, decir que el PP tiene el riesgo de pactar con el PSOE, quiere desincentivar el voto al Partido Popular diciendo que el PP pues en algunos casos está unido al PSOE. Cuesta creerlo, ciertamente, ¿no? Porque Ayuso es muy combativa con el sanchismo, pero en algunos aspectos, pues, Rocío Monasterio quiere agarrarse a ello. Por ejemplo, pues son sus grandes mantras, ¿no? La Agenda 2030. Pues es cierto que la Comunidad de Madrid sigue apostando por eso y en los documentos oficiales está los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por ejemplo, el tema de los pactos con los sindicatos, la patronal y tal. Ahí está también unido el PP con el PSOE. Últimamente también se ha pactado la ley de la reforma del solo sí es sí. Son cosas en las que se entiende el bipartidismo que quiere exprimir Rocío Monasterio. De todas formas, yo estoy contigo que al votante le va a costar mucho comprarle ese argumento y yo se lo he dicho alguna vez personalmente a ella, que puedes indicar eso, pero los argumentos son un poco débiles, ¿no? En mi opinión. Así que habrá que ver cómo quedan las cosas en las urnas del 28M para ver si se repite ese resultado abrumador de Ayuso o por el contrario Rocío Monasterio consigue pues exprimir determinadas cosas que no ha podido cumplir Ayuso y poder pues mantenerse fuerte en la Asamblea de Madrid. Hablando de votantes, Mónica, y teniendo en cuenta, o sea, teniendo en cuenta que los madrileños ya saben cómo es la convivencia entre Vox y PP en materias tan esenciales como es, por ejemplo, la aprobación de unos presupuestos, en clave de voto útil, porque es una cosa que se habla siempre muchísimo, ¿tú crees personalmente en una especie de movimiento por parte del votante de derecha al que le sea un poco indiferente Vox y el PP y que diga, bueno, yo solamente he visto que Vox ha servido para el PP, para enfangar los procesos de aprobaciones de leyes, etcétera, etcétera, y yo voy a recurrir más al voto útil, como quien dice, y me decanto por el PP? ¿Tú vaticinas, crees en un movimiento, un desplazamiento del votante de derecha hacia el PP con el fin de la excusa del voto útil, como digo? Bueno, yo creo que Vox tiene un electorado bastante fiel en Madrid y en el resto de comunidades autónomas. Y lo que se habla un poco es si Vox ha podido llegar ya a su techo en la Comunidad de Madrid, porque recordemos que entre las elecciones del 19 y las adelantadas del 21 solo consiguió un diputado más, creció en votos, pero no creció demasiado. Entonces, ¿qué entró ahí? ¿Cuál es el elemento diferencial? Pues sin duda todo el mundo señala a Isabel Díaz Ayuso, que en otras comunidades a lo mejor puede haber un PP con un argumentario menos marcado que en el caso de Madrid. Entonces, un votante de Vox en un determinado momento en Madrid sí que puede irse pero yo creo que van a ser los menos. Es mi opinión. Mencionabas al principio el tema de presupuestos. Sí que es verdad que los ciudadanos saben cómo se han entendido Vox y el PP en presupuestos, pero tan solo una vez, recordemos. Recordemos que partimos de un problema que ha habido en diciembre del 22, que es que se ha quedado la Comunidad de Madrid sin presupuestos para 2023. O sea que en 4 años, en una legislatura, el PP y Vox solo han conseguido aprobar un presupuesto en la Comunidad de Madrid, que fue el del 22, y en el del 23 fue sonado el distanciamiento que mantuvieron y que probablemente parte del distanciamiento que tienen ahora las dos fuerzas venga un poco de ahí, ¿no? Quedaron bastante dañadas las relaciones entre ambos partidos. Yo creo, Fernán, que todos tenemos claro que Ayuso cada vez, a medida que pasa el tiempo, es cada vez más un verso libre, tanto en su partido como en el panorama político a nivel nacional. Lo digo más que nada porque yo creo que ya, no sé si a ti te parece cada vez menos creíble esa excusa que pone Vox de que ellos son los únicos capaces de evitar que el PP caiga en manos del PSOE, como quien dice. Lo digo más que nada porque tú puedes intentar frenar al PP,
pero otra cosa es frenar a Ayuso. Lo digo más que nada porque ella es una política muy única y cada vez la veo más verso libre. No sé si tú compartes esa visión que expongo yo. En parte sí, en parte no. Yo creo que la unión con Génova es inquebrantable por ahora. Luego puede cambiar de la noche a la mañana, como lo vimos con Pablo Casado, pero por ahora hay una sintonía, hay una coordinación. Alberto Núñez Feijóo estuvo el otro día, el 2 de mayo. Sí que es cierto que tiene un discurso más contundente que Feijóo, no cabe ninguna duda. Y es un fenómeno muy madrileño que funciona a las mil maravillas, como se vio el 4M. Luego es cierto que el PP le tachan de tibio y Ayuso es como el bastión más fuerte. Juanma Moreno también es como la antítesis de Ayuso, del otro alma dentro del Partido Popular. Pero yo creo que tampoco, también es una visión interesada, ¿no? Desde los partidos que no son el PP siempre intentan azuzar esa división interna, viendo que fue una crisis demoledora el tema de Pablo Casado, pues quieren de nuevo azuzar esa división interna, pero yo por lo que veo todavía queda mucho para llegar a ese momento de distanciamiento. Hay unas elecciones autonómicas y municipales a ver qué sucede, luego las nacionales y luego ya hay mucho por ver si Ayuso puede dar el salto a la política nacional, como siempre se ha hablado, pero eso siempre ha pasado en otros momentos, ¿no? Esperanza Aguirre también era como el gran verso suelto, que es la gran esperanza para el Partido Popular, pero luego nunca llegó a rematar la faena, así que eso es un poco mi reflexión en ese sentido. Cierro muy brevemente contigo, Mónica, porque bueno, ya que estamos puestos aquí con la comparación que ha hecho Monasterio entre Pablo Casado y Ayuso y lo incoherente que me parece a mí, ya que estamos puestos, Mónica, ¿qué puntos de comparaciones que tengan en común Ayuso y Casado ves tú? Porque de entrada, yo creo que aparte de que son pocos, me da la sensación de que esa comparación es reconocida por todos los grupos políticos como completamente incoherente. Bueno, sí, un poco burda, además, ya no solo porque ahora mismo las relaciones de Ayuso y Casado es que están completamente rotas desde los sucesos de febrero del año pasado, ¿no? O sea, son dos estilos, ya venían chocando bastante tiempo antes desde esa ruptura interna en el PP, porque precisamente sí, Casado a lo mejor podía ser alguna vez muy taxativo en determinados temas, pero es que Ayuso esa taxatividad la mantenía siempre, con lo cual yo creo que Monasterio es un poco lo que decía Fernán, intenta rascar algún voto del PP arrimando a los populares al PSOE, cosa que tampoco es creíble. Yo creo que para un votante mínimamente informado va a escuchar a Ayuso todos los días cargando contra el PSOE, contra Pedro Sánchez, y digo contra Pedro Sánchez, ni siquiera contra el PSOE a nivel regional, porque ella apenas menciona a la oposición, en este caso Lobato, pero ni siquiera a Más Madrid tampoco. Entonces, yo la verdad que no veo demasiados puntos. En el pasado sí que tuvieron puntos coincidentes, pero a día de hoy esa comparación no creo que sea comparable.